Contamos con la presencia de un grupo de comuneros, de representantes del pueblo mapuche huilliche, quienes han estado haciendo una defensa permanente en los últimos meses en relación al agua, algo tan vital, tan propio, tan inherente a la tierra misma, al vivir, y que de alguna forma ha sido privatizado hoy día, y eso evidentemente que genera mucha preocupación entre las familias que necesitan el agua no para enriquecerse, necesitan el agua para vivir, para la tierra, para sus animales, etc. Vamos a saludar a Jaime Lefián, en primer lugar, que es el vocero, que ha estado liderando este movimiento y respaldado por mucha gente. Bienvenido, Peñi, muy buenos días. Hola, Jaime. Marimari pu Peñi, y Marimari a los Peñi Pulamén del Futamuyimapu. Y agradeciendo el espacio igual que se da acá hoy día en esta radio. ¿Por qué ustedes defienden el agua? En primer lugar les debo preguntar, Jaime. Bueno, es nuestro como sentido común, ¿cierto? Es lo que nos conecta con la naturaleza por ser mapuche. Tenemos una conexión especial con todo nuestro entorno, y eso incluye el agua, su suelo, el aire, todos los elementos que nos rodean a diario, ¿cierto? Vivimos en ellas, los consideramos parte de ellas, y por eso hoy día es la defensa de nuestras aguas, porque vemos que se quieren intervenir brutalmente, matando todo a su alrededor. Estamos viendo que aquí están nuestros ñancó en juego, por lo tanto no podemos, ese es el donde nos debemos transar en este momento. ¿En qué situación se está? ¿Ustedes iniciaron movilizaciones, diálogo, encuentro, algún tipo de presión lícito al gobierno como para que flexibilice un poco su posición y pare por de pronto la asignación de cuotas de agua y algunos proyectos hidroeléctricos que también estaban siendo planteados en algunas comunidades rurales, San Juan de la Costa y otras? ¿En qué están en este minuto? Porque hemos sabido que se les ha entregado una propuesta de reserva de agua, por ejemplo. Claro, el gobierno regional, ¿cierto? Coordinado con entidades, por ejemplo, de la DGA, Gobernación, CONADI, propusieron esta propuesta de reserva de agua para las comunidades indígenas, la cual hoy día en un momento se vio como que se estaba aceptando de lleno esta reserva de agua, cuando nosotros, las comunidades que realmente estaban afectadas con este tema, aún no entendían de qué se trataba. Tampoco hasta ahora que nosotros concurrimos a esta reunión, ¿cierto?, propiamente tal, para saber de esta reserva de agua, y ahora la analizaremos, ¿cierto? Pero nosotros respondemos a lo que nos dicen los peñas, ¿cierto? Y a simple vista, ¿cuál es la respuesta que hay a simple vista, digamos, en una primera mirada, tú, personalmente? ¿Cómo ves este asunto de la reserva de agua? Negativo por parte, ¿cierto?, a título personal, ¿cierto? Obviamente no correspondería al tema de la reserva. Uno lo que más quisiera es que nuestras aguas queden libres, de libre uso para nuestras comunidades, para nuestros peñas, ¿cierto?, como debiese ser. Pero hoy en día hay legislaciones vigentes que pasan más allá de este gobierno regional, inclusive a lo internacional, modificando códigos de agua, códigos de minería, hoy en día igual con el tema del minero, tema minero. Entonces nosotros desde ese punto de vista hoy día nos encierran en esta cierto sistema que tienen ellos de leyes, marcos jurídicos que regulan nuestros recursos naturales. Sí, tiene razón. El problema no solo tiene que ver con el agua, tiene que ver con otros recursos naturales, y en donde lamentablemente los datos así lo dicen, también los hechos. En Chile esto se ha agravado mucho más, porque aquí prácticamente a todo se le ha querido poner precio, incluso a elementos tan vitales como el agua, para beber, para vivir, para subsistir. Estimado Jaime Lefián, como vocero, ¿qué habría que decirle a las comunidades como para que aquellos que están interesados en saber, poder establecer alguna participación en alguna discusión, interiorizarse más? ¿Qué habría que decirles? ¿Van a hacer reuniones? ¿Cómo van a transferir esta información a ustedes? Bueno, lo más próximo, ¿cierto?, que nosotros tenemos para hacer estos análisis, ¿cierto?, son los chagunes. Y con respecto a esto, ya hay un chagún que está planificado para el 15 de agosto.
en Amopilmo, sector de San Juan de la Costa, ¿sí? Para justamente llevar de lleno ya esta propuesta que tiene hoy día el Estado chileno a través de la DGA y con Dirección Regional de Agua. Claro, en la cual nosotros hoy día venimos a interiorizarlo de este tema y vamos a hacerles saber lo que pretenden con esta reserva a los peñis allá. Seguramente ustedes van a buscar asesorías también técnicas, acuciosas sobre el tema entre gente experta que comparte un poco la posición, ¿verdad?, de que los recursos naturales son para la gente, pero también tendrán que buscar la propia experiencia de los peñis más antiguos. Y en ese sentido, yo dejo la palabra si alguien quiere señalar, decir algo acá. Carmen Jaramillo, que nos acompaña también, le acerca el micrófono al peñi por allá. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Mi nombre es Efraín Antriao Marileo. Yo represento a un cacique antiguo de allá de San Juan de la Costa que vive en Las Quemapu, Alberto Buenopán Guala. Y el pensamiento de los caciques es que nosotros somos dueños del territorio. Y como ahora el territorio ha sido usurpado por el Estado chileno y ya hay grandes propiedades que están en manos de particulares, pero sin embargo donde están los ríos ahora en las cordilleras están en propiedad de los peñis y de la Ramón. Y nosotros como pensamiento antiguo pensamos que el territorio entero es de nosotros, pero si hay que hacer alguna reserva, tendría que ser reserva del territorio. Completo. No solamente del agua. Tiene que reservarse el territorio donde todavía estamos ocupando el territorio, estamos viviendo. Y nosotros somos herederos ancestrales de las tierras. Sin embargo, Pinochet había fiscalizado grandes extensiones de cordillera y decía el fisco es dueño del fondo tanto y tanto. Y nosotros, cuando volvió la democracia el 91, 92, a nombre de los caciques yo me paré en Las Quemapu y dije queremos la recuperación de las tierras. Ahora bien, se recuperó las tierras, pero cuando nosotros entendimos que recuperamos la tierra, se entiende que se recupera todo, los ríos, las riquezas, los bosques, entonces no puede apartar. Y si ahora esta parte, los ríos de las aguas de la tierra, es producto de un decreto que hizo Pinochet. Sí. Entonces, ese decreto nos afecta a nosotros, pero nosotros no estamos por decreto, sino estamos por lo que nosotros pensamos y lo que dicen también los documentos antiguos, donde se acredita que nosotros somos dueños legítimos de las tierras, del territorio. Entonces, eso es lo que nosotros estamos diciendo. Cuando nos hablan de reserva de agua, nosotros hablamos de reserva del territorio. Y eso es lo que como una unidad territorial integral, completa. Claro, y eso es lo que nosotros vamos a seguir conversando ahora en los trabunes que se van a seguir haciendo. Muy bien. Y los caciques van a tener que también seguir tomando posición en esto, porque es la misión de un cacique de defender el territorio en forma integral. Correcto. Le quiero agradecer, Efraín. Si alguien quiere decir algo más, por favor. Raúl. Don Raúl Antapana, a usted le tengo una pregunta. Usted que ha vivido por tantos años allá en Maicolpué, todo ese lado maravilloso donde vamos a veranear, ¿se imaginó usted que algún día usted iba a estar peleando para defender su propia agua? Don Rolando, voy a saludar a los peñis de todo San Juan de la Costa, saludar al director, saludar a don Rolando Ferrada, que lo está escuchando, y un saludo a Maicolpué, a Pucatrihue y a todas las comunidades de la costa. A todas las comunidades del Futahíhuayimapu. Don Rolando, su respuesta se lo digo al tiro. Nunca me imaginé que el Estado de Chile iba a quitarnos nuestras aguas. Yo personalmente con mi comunidad hice una guerra contra el fisco de Chile. Sacamos adelante esos títulos con mucho esfuerzo. Y resulta que colindando con las comunidades indígenas, tanto como Maicolpi y Ancapán, nosotros nunca pensábamos que lo iban a quitar esos ríos. Hoy día despertamos y hacemos saber a la opinión pública que el Estado de Chile está abusando con nuestros derechos en una forma pública. ¿Razón de qué?
de que tenemos el convenio 169 de los asaltos, donde dice que todo terreno indígena serán reservados sus aguas y sus bosques y sus santuarios naturales, donde nosotros podemos hacer nuestro villatún y dar protección a la biodiversidad, digamos, natural, tanto como así nuestros pájaros y nuestras nutrias que están dentro de los ríos. Y todo eso ahora las empresas extranjeras se quieren hacer cargo de eso. Sí. Y es un grave problema que estamos enfrentando como indígenas mapuches de la zona costera. Bueno, no solo el riesgo va por el lado de perder algo tan inherente al vivir como es el agua, sino también de impactar negativamente en todas esas reservas que, si alguien las ha reservado, han sido ustedes, porque les nace a ustedes en su cosmovisión, en el entender y reconocer que cada integrante de la naturaleza, sea animales, sea plantas, tienen un valor en la vida misma del mapuche huilliche. Exactamente. Don Raúl, le quiero agradecer en honor del tiempo, Sí, muy don amable. Rolando, la última. Sí, cómo no. Quiero saludar a los pescadores de Bahía Mansa, de Correcto. Maicolpué y Pucatrihue, que también tienen un tremendo problema en ese sector. No solo los pescadores de Pucatrihue, de Maicolpué, sino a lo largo del territorio nacional, porque 7 dueños no pueden en Chile ser 7 dueños solamente y los pescadores artesanales dejarlos fuera. Qué injusticia más grave que hoy día se está haciendo en Chile. La pregunta, yo no entiendo cómo el Estado puede hacer esas cosas. Bueno, Muchas gracias, don gracias Luis a usted. Rolando. Finalmente el sistema neoliberal que permite que todas las reservas o de pronto las bendiciones naturales que nos dejó el Creador hoy día tengan un alto valor, y producto de que tienen un alto valor hay gente que quiere apropiarse para hacer negocio de eso. Ha ocurrido antes y hoy día con mayor frecuencia sucede, y ustedes no escapan a eso con sus tierras y con su agua hoy día. Jaime, le quiero agradecer. Si algo más queda por decir, usted tiene la palabra, estimado joven. Más que nada de advertencia, que sigan en Vigilia, en en vigilia a los atención. peñis, ¿cierto? Porque esto no para. Esto, cada día están apareciendo nuevas solicitudes, pese a que hay una resolución, ¿cierto?, de la DGA de un cese de 90 días. Sin embargo, hay solicitudes, tanto en la región de los ríos. Nosotros, Fuete-Huimapu, es todo el territorio, no comprende regiones, por tanto, lo que está sucediendo hoy día en Payaco nos afecta igualmente a nosotros. Y de nuevamente manifestando, como decía el Peñi, el apoyo a las reivindicaciones que tienen los pescadores. Nosotros como también lo identificamos como comunidades las quenches del sector. Por tanto, nos afecta de igual forma lo que hoy día está sucediendo, y estos usurpadores, ciertas familias poderosas que hoy en día se quedan con la mayor parte de las tortas a costas de nuestros recursos. Eso no puede ser posible hoy día, Pupeño y Pulamien. Es hora de levantarse. Muy bien, le quiero agradecer. ¡Marichihuevo! ¡Marichihuevo! Con ánimo, con fuerza y con el corazón lleno de convicción. Que les vaya bien. Y esta es Radio Voz de la Costa, la radio de la gente. Nunca se olviden, somos la radio mapuche, huilliche, los campesinos, los costeños. Gracias por eso. Gracias a usted, amigo, amiga, por la sintonía.